hay mucha violencia en México. Hablemos más sobre este tema desde el punto de vista de la ley. Nos acompaña aquí en el estudio un experto, Roberto Duque, abogado constitucionalista de la máxima casa de estudios. Maestro Duque, bienvenido. Hola Héctor, gracias. Roberto, ¿por dónde le entramos? ¿Qué arista le estás encontrando a este fenómeno? Bueno, esto de las dos cajas, porque ahora son dos cajas refrigerantes, cajas de tráiler con en total pues cerca de 230 cuerpos. Es una escena, Héctor, claramente, pues ya no sabemos si rulfiana o kafkiana o dantesca, que además es una estampa pues que ha recorrido al mundo, pues lamentablemente para la imagen de México, ¿no es cierto? Refleja muchas cosas este episodio. Por supuesto, irregularidades a nivel local, pero más que eso, creo que es una, pues sí, descomposición en materia de seguridad, pues la violencia que ha habido en el país. Son comparables los números de homicidios dolosos que tiene México, alrededor de 250,000 en los últimos 12 años, casi 12 años. Pues con, por ejemplo, la guerra de Afganistán, bueno, tuvo 150,000, tuvo menos muertos esa guerra que duró de 2001 a 2014, para hacer nada más un comparativo. Pero además la tendencia es que viene en aumento, vienen siendo 30,000 homicidios dolosos en 2017, 2018 probablemente cierre por ahí. Entonces, lo que se observa es que esta es una condición en la que está el país que desborda la capacidad, me parece, pues de las autoridades para sobrellevar esta cantidad demencial de muertes, y en este caso en Jalisco fue muy visible, pues de estos cadáveres apilados y con un tratamiento claramente pues que afecta la dignidad de las personas, de los familiares, y en fin, es una estampa, creo, dramática de este problema. Aquí el punto también, Roberto, es que no sabemos todavía las razones, el objetivo, el por qué, quién nos puso, cuál era el objetivo, la identidad de cada uno de estos. ¿No crees que incluso al Estado mismo, el gobierno federal, tendría que haber ayudado a coadyuvar, como le llaman, ¿no?, los especialistas en estas investigaciones? Sí, bueno, hay una serie de ángulos que son relevantes. Por ejemplo, en 2006, las modificaciones a la legislación procesal penal y en materia de desaparición forzada establecieron que ahora existe el deber de preservar, de conservar los cuerpos, los cadáveres, y ya no se les puede incinerar, porque claro, muchas investigaciones ya no podían concluir porque se había incinerado el cuerpo. Entonces, por eso es que estamos viendo este tipo de cuestiones. Jalisco no es la primera vez que ocurre. En Chilpancingo hubo problemas también hace algún tiempo, que incluso hicieron una suerte de paro de labores o de huelga algunos trabajadores, pues justamente por las condiciones de pues tantos cadáveres y de insalubridad y demás. Entonces, un gobierno de una entidad federativa tiene dos opciones. Una, pues tratar de cumplir la ley, pero tú imagínate, Héctor, por supuesto es lo deseable, pero imaginémoslo desde el punto de vista práctico, o sea, que un fiscal o un titular del servicio médico forense, de pronto, pues hoy llegaron 10 cuerpos, mañana 15, pasado mañana otros 7, luego otros 22, y de pronto la cantidad de cadáveres ya no cabe en las llamadas gavetas forenses, ¿no?, que se tienen. Jalisco tenía alrededor de 170 de estas gavetas, incluso a veces meten más de un cuerpo en ellas, pero en fin, un total de 500 cadáveres, y entonces lo que pues hicieron, por lo que optaron, fue pues por contratar una bodega refrigerante, que eso es lo que son estas cajas de tráiler, ¿no?, pues para tener ahí los cuerpos, pero luego vemos que pues se convirtió en una morgue errante, digamos, en un peregrinar ahí por distintos predios, por distintos lugares ahí en Guadalajara y en zonas cercanas a Guadalajara, donde claramente hay una anomalía, ¿no?, porque es traslado de cuerpos pues sin ningún tipo de mandato del Ministerio Público, o orden judicial o algo semejante. Pero hay otra forma de hacerlo, Héctor, y la otra forma de hacerlo es
esconder, digamos, el asunto abajo del tapete, porque ese es el tratamiento que tristemente se le da muchas veces. Y lo que llamamos narcofosas, comúnmente, o sea, estas fosas clandestinas, tipo fosas comunes, Sí. y que después se dice son narcofosas, pues según los expertos en estas materias, muchas de ellas son gobiernofosas, déjame decirlo así. O sea, que los propios gobiernos tienen este problema y dicen, ¿sabes qué? Hay que echarlos a una fosa clandestina, nadie se enteró. A veces aparecen, a veces no, a lo mejor unas fosas van a encontrarse dentro de 200 años y mientras tanto los familiares pues buscando a sus parientes desaparecidos. Por eso digo que es un signo de mucha descomposición. ¿Hacia dónde tendremos que ir para evitar este tipo de cosas de manera muy rápida, maestro? Bueno, claramente tiene que modificarse pues toda la estrategia en el tema de seguridad y aquí pues tiene que existir, ni hablar, porque mientras eso sucede, pues cómo se administra este problemón, pues claro, tienen que tomarse pues mucho más previsiones por parte del Estado mexicano. La seguridad, Héctor, es la función número 1 de un Estado, de cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Y aquí estamos pues en una crisis justamente de seguridad que se agrava cuando el Estado, dadas las circunstancias que tenemos, pues no tiene en efecto esa capacidad y la colaboración institucional que mencionas, pues es muy relevante, ¿no? Y también, por último, creo que hay que mantener la capacidad de asombro, ¿no? O sea, ya hay una normalidad, ¿no? Antes las balaceras eran muy extrañas, ahora lo extraño es que no las haya, que si aparecieron unos cadáveres, unas cabezas rodantes, en fin, cosas que ya se volvieron la normalidad. Imagínate, para quienes se dedican a eso, para los forenses, para las fiscalías, pues llegan muertos y más muertos y más muertos, pues también se convierte en la normalidad. Entonces vemos que adentro de uno de estos trailers una persona va caminando sobre las bolsas como si fueran bolsas negras de basura, en fin, con una trama que creo que deja muy mal, digamos, refleja el problema, pero pues deja muy, muy mal parado a nuestro país en materia de seguridad. Sí, urgen estas medidas. Maestro Roberto Duque, gracias por traernos este tema aquí en la mesa de Bitácora Política. Gracias a ti, Héctor. Nos vemos próximamente. Muy bien. Momento de hacer la pausa.